Primero, bueno, voy a hacer un muy breve introducción de cómo funciona los sistemas jurídicos en los países, ¿vale? Desde que se creó el Estado-Nación, al principio, desde la Revolución Francesa en adelante, un poco antes, empiezan a consolidarse los Estados-Nación, que es como estamos actualmente, y se estableció la división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Uno genera las leyes, otro las ejecuta, que vendría siendo el poder ejecutivo, y otro evalúa ante determinados casos la violación de la normativa, que sería el poder judicial. A medida que se fue consolidando estos estados-nación, no había mucha claridad sobre el tema de la soberanía, y pasamos en algún momento, bueno, primero, eh, los seres humanos pasamos de ser súbditos a ciudadanos. Entonces, empezamos a tener unos derechos. En principio ya se empieza a evaluar sobre el derecho natural, que empezamos a tener unos derechos por naturaleza, y lo primero que se establece a nivel internacional fue la Declaración sobre los Derechos del Hombre. ¿Cómo se supone que debemos contar con algunos derechos fundamentales como el respeto al derecho a la vida? Llama la atención que esto se va desarrollando en Francia cuando a la vez que están haciendo esto, están guillotinando a la mitad de la población por el tema de la Revolución Francesa. Pero ellos, en ese ánimo de mejorar la población, pues sacan los derechos del hombre y van por otro lado guillotinando personas. Eh, Más adelante, ¿por qué entro con lo de los Estados-nación? Porque los principios fundamentales en temas de derechos humanos nacen con la Declaración del Hombre, pero después se fundamentan en declaraciones internacionales, en convenios internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1948 y nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y todos los hechos atroces que se cometieron en aquel momento, pues los países llegan, debaten y llegan a un acuerdo que hay una serie de derechos que deben respetar los países y que se den una serie de derechos al ciudadano que se deben cumplir y que deben respetar todos, que además está directamente conectado con lo que sería los crímenes, lo que vendría a ser los crímenes de lesa humanidad. ¿Eh? O sea, si usted está violando esta serie de derechos, eh, porque hay algo que se llama la autodeterminación de los pueblos, y en el caso de Venezuela es muy importante porque nosotros tenemos todas esas dinámicas. La autodeterminación de los pueblos es como estos estados-nación que se van creando, tienen la posibilidad de ellos autodeterminarse, o sea, autorregularse, sacar sus propias normativas, establecer cómo va a ser su democracia. La democracia es un concepto bastante amplio, entonces eh, los Estados Unidos tienen un estilo de democracia, que las elecciones son en dos fases. En Venezuela hay unos sectores que sienten que estamos en democracia, otros que no. Entonces el concepto de democracia es bastante amplio. Entonces con esto de la autodeterminación, pues cada quien puede en principio establecer cómo funciona su sistema interno, ¿no? Cómo se eligen a los gobernantes, cómo eligen, cómo legislan, cómo se llega al parlamento, cómo se desarrollan esas leyes. ¿Qué es lo que se ha establecido? Pues indistintamente de eso, hay unos derechos fundamentales, elementales, que se deben salvaguardar a las personas, a los ciudadanos en todo el mundo. Al menos eso es lo que se busca. Ahí tenemos, están divididos en varias partes. Uno son los derechos civiles y políticos, que son el derecho al voto, el derecho a participar en elecciones, el derecho a
el derecho a opinar, esos son derechos civiles y políticos. Hay otros económicos, sociales y culturales. En los económicos, sociales y culturales, pues, está el derecho a la educación, eh, el derecho a un sueldo digno, el derecho a, a satisfacer las necesidades económicas. Entonces, tenemos entonces civiles y políticos, participación en la vida política y civil, económicos, sociales y culturales que te presenten. Entonces, fíjate que está el derecho al acceso a la salud, es una cosa que va en los económicos, sociales y culturales, que ya empezamos a entrar en materia sobre nuestros temas, derecho a la salud y derecho a la vida, que está en los derechos fundamentales de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida. Se debe garantizar el derecho a la vida de las personas. Por otro lado, el derecho a la salud, una salud digna, eficiente, de calidad. ¿A quién obligan los derechos humanos? ¿Quiénes son las personas obligadas con los derechos humanos? Porque a veces se escucha mucho que las personas dicen, eh, le defienden los derechos humanos al delincuente, pero nadie estuvo pendiente cuando el delincuente estaba matando a tal y cual persona y violentó los derechos humanos de la otra persona. No, para ese tipo de situaciones tenemos el sistema penal de vigilancia. Sí, el sistema penal es el que sanciona cuando a una persona comete algún delito, ¿no? Se supone que el derecho de una persona llega hasta donde empieza el del otro. Cuando una persona comete algún delito, bueno, ahí empieza el derecho penal, el derecho punitivo, ese que controla que la gente no salga de la... La normativa en cuanto a derechos humanos está diseñada para controlar a los estados y proteger a los individuos. Entonces, los defensores de derechos humanos siempre parece que estuviéramos en contra del el gobierno y que fuera que uno la agarra adrede en contra del gobierno. No, no es que la agarran adrede. Es que los defensores de derechos humanos lo que buscan es controlar los excesos de los estados para proteger los individuos. Entonces vamos un poco siguiendo, ¿no? Entonces, hay un marco nacional de derechos que es de autodeterminación de los pueblos, hay un marco internacional de derechos que tiene que ver con los derechos humanos, normalmente se viene a base de convenios, que viene desde los derechos humanos, desde los derechos del hombre, y los estados deben adecuarse a esa normativa internacional para proteger a los ciudadanos. En el caso particular de Venezuela, la constitución bolivariana de Venezuela del año 2000, bueno, 99 con una leve modificación al 2000, tiene un articulado bastante importante en el tema de los derechos humanos. Y más allá del articulado que tiene uno de sus últimos artículos en el capítulo de los derechos humanos, uno que dice: cualquier otro tratado internacional en tema de derechos humanos que sea más beneficioso que esta constitución es parte de esta constitución y entra de manera directa a formar parte de ella y debe ser respetado. O sea, da la apertura para que una vez que sean firmados los tratados internacionales, forma parte de la constitución. Entonces nosotros, un poco irónico, ¿no? Con la situación en la que vivimos, pero eh, tenemos un buen marco en el tema de los derechos humanos. Entonces, cuando no hace, yo soy de los que considera que no hace falta profundizar mucho en el articulado de la normativa en cuanto a derechos humanos, porque parece cuestión de lógica que uno diga, pues, ¿cuáles son los derechos humanos? Los que uno considera que tiene
como persona y que deben ser respetados. El derecho al libre tránsito, el derecho a la expresión, el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a que se te respete la vida, el derecho a que no seas oprimido, que no seas detenido sin un debido proceso, que se te indiquen las razones por las que son. Entonces, normalmente están establecidos, parece una cuestión de lógica que los derechos a los que uno tiene acceso por el simplemente hecho de ser una persona humana, de haber nacido, pues ya lo tiene. Ahí hay un debate interesante cuando uno estudia derecho. Yo soy profesor de sociología del derecho, entonces cuando tú tratas de definir derecho, hay un debate entre el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo es el derecho que está legislado, que está activo, que existe. No tiene nada que ver con que sea positivo o negativo, porque el derecho positivo puede ser el derecho penal que te envía a prisión. No, no necesariamente es con algo que sea positivo por una persona, sino que es el concepto de ese derecho que está escrito y establecido. Y hay otro que es el derecho natural. Este derecho natural coincide mucho con lo que pensamos de lo que es el derecho humano. Este derecho de que es natural del ser humano, de que ya nace con él. Los desarrolladores de esta teoría son sobre todo vinculados a la Iglesia Católica, donde dicen que hay un derecho natural del ser humano por el simple hecho de existir. Sin embargo, esto no es más que una argumentación teórica porque cuando los afrodescendientes eran esclavizados, nadie alegó la existencia de un derecho humano, de un derecho natural para que eso no pasara. O sea, al principio no, había un derecho positivo que los tenía como una especie de cosa. Cuando las mujeres no tenían derecho al voto, ni nada, ni a participar en la vida política, no se alegaba la existencia de derecho natural para esa existencia, ¿no? Sino que el derecho positivo limitaba. Cuando solo participaba en la vida política la gente de muchos recursos, que sabe que antes para votar tenías que tener una serie de riquezas, terreno, peones, incluso esclavos, se contabilizaba dentro de los derechos para participar políticamente. Nadie alegaba que eso iba en contra de los derechos humanos. Entonces, el derecho natural es una concepción puramente teórica, porque fíjense por lo menos ahora el caso de Somalia, donde han endurecido las penas eh, eh, contra la homosexualidad, contra las conductas homosexuales, y no se argumenta en ningún lado. Claro, internacionalmente están bajo la observación, pero ahí tienen dos casos. Uno, la autodeterminación de esos pueblos, y dos, el derecho positivo de ellos, ¿vale? Ese derecho que ellos están legislando para endurecer las penas contra las personas que entren en esa conducta. Eh, entonces, como en el caso de la bioética, es interesante porque la legislación vinculada a temas de derechos humanos que tiende a ser regulatoria de los estados, está ampliando la concepción no solo al tema de los estados, sino también a los particulares y a las transnacionales y a los laboratorios científicos, que los empieza a ver como sujetos, objeto de aplicabilidad de esta norma. Entonces, ahí empezamos nosotros a revisar cómo la autodeterminación de los pueblos puede llegar a chocar con el tema de la bioética, ¿sí? Porque ¿qué pasa si de repente en Somalia, entrando un poquito en existencia, volvemos a la práctica de las que se intentaba antes de la reversibilidad de la homosexualidad bajo procedimientos médicos como electroshock, como
Entonces, esos son los temas que entrarían, que pueden en los estados empezar a utilizar prácticas médicas dentro de su autodeterminación para limitar eh, eh, acciones de los individuos que no sean permitidos dentro de su sociedad. Esto es uno de los casos. ¿Hasta dónde será posible esa práctica? Ahí empieza a chocar el tema, la autodeterminación y la medicina. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabajaríamos en ese caso? Entonces, recientemente, digo reciente porque en cuanto de tratados internacionales de derechos humanos, ya se ha desarrollado bastante recientemente en la convención, supongo que la conocen, la Convención Internacional de Bioética y Derechos Humanos, donde empieza a decir, mira, la bioética, ¿sí? Las investigaciones deben tener estos límites. Deben tener estos límites que son los límites de la persona humana. Y ahí, ¿qué es lo que normalmente pasa con esta temática? Que empieza a chocar el avance de la medicina con la vulneración de los sujetos. El avance de la medicina, de esto sabrán más ustedes que yo, llega un momento de que debe pasar de la teoría a la práctica y de que el sujeto de experimentación termina siendo el ciudadano, ¿sí? El ser humano. Yo no puedo eh, probar medicinas, yo puedo probar medicinas con todo, en laboratorio, con especies, pero en algún momento debo trabajarla con seres humanos. Entonces, ¿bajo qué parámetros debo yo trabajar con los seres humanos? Entonces, entra en un tema hay dos temas. Hay un tema sencillo que es la información, que la persona sea informada. Pero hay otro tema que dice la capacidad de contratación. La capacidad de contratación, eso lo ve uno desde el primer año de derecho, ¿cuándo se tiene capacidad de contratación? Y ahí les planteo un tema de política venezolana para que más o menos vean algo. Hay una interpretación del gobierno nacional en que la elección de los venezolanos, en las últimas elecciones que han sido de resultados dudosos, ¿no? Eh, el gobierno esgrime que los venezolanos no han tenido la capacidad para decidir libremente su apoyo electoral porque hemos sido sancionados económicamente, el gobierno no ha tenido la capacidad de acceder a los recursos y no ha tenido la posibilidad de hacer una buena gestión pública. Entonces, los ciudadanos tienen una percepción errada del gobierno y como yo tengo una percepción errada del gobierno, mi libertad para decidir en elecciones no ha sido justa. Por eso ellos agarran y dan el resultado que consideren pertinente. Por supuesto, es toda una argumentación política que es cuestionable, pero fíjense que detrás de eso hay algo que, ¿por qué lo saco a colación en el tema? Porque se supone que cuando está uno económicamente vulnerable, la capacidad de contratación puede estar distorsionada. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el caso Einstein, de este famoso caso Einstein de Estados Unidos. Y pasa lo mismo con la contratación de los adolescentes, ¿sí? De los menores de edad. ¿Tiene la capacidad un niño de contratar? ¿Sí o no? No, a partir de adolescente. Ok, ¿qué puede contratar un adolescente? ¿Qué tipo de cosas puede contratar? ¿Tiene capacidad de contratación o no?
Porque en el caso de Einstein, dicen, pues podía haber sido alguna transacción eh, económica válida entre particulares, una transacción entendible, justa, ¿sí? Como cualquier tipo de transacción sexual que haya. Entonces, en el caso Einstein, y es bastante parecido al tema con la salud, en el caso Einstein se evalúan dos cosas. Uno, no, las chicas que trabajaban para Einstein primero eran menores de edad, eran adolescentes a partir de los 14 años. Se presume que hay una poca capacidad de contratación. Después, eran personas de sectores económicos vulnerables que eran expuestos a grandes riquezas, ¿sí? A la posibilidad de grandes beneficios. Entonces se presume que ahí hay un abuso de poder de la persona, no solo por cuestiones de edad, sino por cuestiones económicas. Entonces, en el caso de la bioética se ve parecido también las situaciones porque normalmente, o sea, lo que se debe tratar de buscar es el equilibrio de las personas al participar en prácticas médicas que, que tengan que ver con temas de investigación, que tengan que ver cómo le garantizo yo a los sectores que participen en equilibrio, en igualdad de condiciones ante esa situación. Que puedan simplemente leer el contrato. No, bueno, hay unos contratos que se llaman contratos de adhesión, que son los contratos que uno suscribe con los seguros privados, que son los contratos que uno suscribe con los servicios públicos. Si usted va a contratar con las aplicaciones de los teléfonos, usted te dice, mira, esta es la normativa. Ay, si usted quiere contratar, firme, acepta la normativa. Pero tú no tienes la posibilidad de en ninguno de esos casos decir, este punto que está aquí yo no lo acepto, se lo quiero renegociar, ¿no? Sino que tú, la contratación es aceptas o no aceptas. Si lo aceptas, te metes en el paquete y es con toda la normativa. No tienes posibilidad de negociar. Sí. Este tipo de situaciones se presentan en el tema de la bioética. Pueden darse los estudios sobre el ser humano a base de contratos de adhesión, contratos cerrados en que el particular no tenga capacidad de negociar sobre los puntos de la contratación o puede tener capacidad de negociación sobre ellos. ¿Qué capacidad de negociación puede tener una persona de muy bajos recursos con una situación médica particular que casi lo obliga a someterse a eso, a ese tipo de análisis? Entonces, parte de lo que se está viendo con esta normativa es incentivar a los estados y a los particulares o a los particulares que se dediquen en la medicina a los estudios a tratar de garantizar este equilibrio de las partes en la participación, tratar de garantizar que en ese equilibrio se respeten una serie de derechos, ¿no? A la dignidad humana sobre todo. ¿Qué implica esa dignidad humana? Uno, el riesgo que se respete la vida y dos, el derecho a la salud, que se supone que tú no quedes afectado, ¿no? Ahora yo quisiera, sí, abrir el debate con ustedes es desde el punto de la medicina, porque aquí hay el problema que choca entre los abogados, nos podemos crear esas leyes, pero en la práctica, ¿cómo hago yo para probar una medicina y garantizar que no va a generar efectos secundarios en una persona? ¿Cuáles son los parámetros que cómo debo evaluar? Entonces, ahí tendría que entonces haber una transparencia de información, explicarles a las personas de repente, mira, esto fue probado primero con animales de este estilo y este otro estilo, y esto fue lo que le generó. Y de 10, 3 tuvieron esta reacción. ¿Usted está de acuerdo con que tenga la posibilidad de tener esta reacción?
o sobre sus hijos esta reacción, si está en caso de embarazo o en pruebas de embarazo. Entonces, lo que se está buscando es eh, reducir los efectos de prácticas. Primero, lo primero es que el ciudadano esté informado de la situación que va a pasar y que no sea coercitiva, como en el caso de los gobiernos alemanes en la época nazi, que experimentaron con la gente sin que la gente tuviera la posibilidad de decidir si iba a participar o no en esos experimentos. Entonces, ya de entrada pareciera haber una opción A, los privados de libertad no pueden ser sujetos de experimentación, ¿sí? Porque es como una, primera, si usted está privado de libertad y le ofrecen una reducción de la pena, si usted participa en una serie de experimentos médicos, ahí se supone que la capacidad de contratación de la persona está siendo vulnerada. ¿Por qué? Porque te están ofreciendo un beneficio, quizás sin explicarte completamente las consecuencias a las que vas a atravesar si te sometes a esa experimentación, entonces, igual, sectores vulnerables tanto económicamente como sectores eh, lejanos al acceso a la capacidad de reclamo. Por eso es que han habido denuncias de experimentación con sectores indígenas, ¿sí? Con poblaciones indígenas, con poblaciones alejadas. ¿Por qué? Bueno, por la dificultad de esos sectores para plantear demandas a la sociedad sobre la vulneración de, su, de sus ciudadanos. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de esto? Las convenciones, como vengo diciendo, supervisan a los estados de que haya esa normativa. O sea, ¿qué es lo que puede llevar esto? A que las transnacionales de la medicina, los laboratorios, terminen viendo cuáles son los países donde haya mayor amplitud legislativa para este tipo de prácticas, ofreciendo algún tipo de beneficio económico. Sin embargo, la normativa y la Convención de Bioética y Derechos Humanos lo que busca es perseguir a estos particulares indistintamente del lugar donde hayan trabajado. Si un laboratorio alemán busca trabajar en un país africano y termina generando daños, si eso se determina, cómo perseguir a ese laboratorio indistintamente de la jurisdicción que esté. Entonces esto no está cambiando normativamente el tema de los derechos humanos, que ya no es solo perseguir al Estado, incentivar al Estado a que genere algunas normas, sino perseguir a los laboratorios, a estos individuos, porque se puede presumir entonces en este caso que incluso los estados pueden estar en situación de vulnerabilidad en cuanto a otros, ¿sí? Puede ser que el presupuesto de la Pfizer es mucho más amplio que el presupuesto de algún país en África y terminaría teniendo algún tipo de inconveniente o situación que le limitaría la... Ajá, entonces seguimos acá en la... Entonces, vale, aquí lo que empieza a debatirse y aquí más, ya haciendo este marco, si quisiera que empezáramos a debatir entre los participantes es qué particularidades de la medicina, porque sobre todo ustedes, esto va a ser un debate entre los médicos y los externos, ¿vale? Los externos podemos conocer sobre el mundo, sobre la dignidad humana, sobre los derechos humanos, sobre las particularidades que pueden llevar o las vulnerabilidades que puede tener un ciudadano, pero los médicos son los que saben la realidad de la práctica médica. ¿Vale? ¿En qué momento? Pues fíjense que hay unos casos.
el de Estados Unidos con el tema de la sífilis, que dejaron a las personas irse muriendo y después se alegaron una serie de situaciones raciales, si eso lo hubiesen hecho, y si las personas fueran caucásicas en vez de afrodescendientes. Eh, el tema de con las pastillas estas que generaron efectos en los fetos, que terminaron generando en los niños con una serie de... Pero entonces, ¿cuándo puede el médico experimentar? ¿Sí? Porque entiendo yo que es muy difícil, o sea, si en ciencias sociales es difícil que nosotros garanticemos determinados resultados, en medicina debe ser bastante parecido. Entonces, no hay garantía de que el uso de algún tipo de fármaco no vaya a generar consecuencias en los particulares. ¿Qué es lo que, dónde está? Es una línea muy tenue entre el buscar el beneficio al ciudadano y tratar de respetar todas las vulnerabilidades. ¿Qué es lo que se busca? Primero, que haya un estudio o que se debe buscar. ¿Sí? Hay una serie de recomendaciones que yo creo que a la hora de algún tipo de experimentación deben tomarse en cuenta. Primero, tratar de que no sea con un sector poblacional en específico. Si yo me concentro en un sector poblacional en específico, es bastante probable que termine generando algún tipo de inconveniente o crítica en temas de protección o violación de los derechos humanos. Y si yo me concentro en trabajar con, qué sé yo, imagínate que soy el laboratorio Pfizer y entonces agarro a unas personas que son de, de la vaguada de La Guaira y les digo, mira, ustedes, yo les voy a poner a vivir aquí en estas mansiones tipo country club, pero a cambio de eso, ustedes deben someterse a esta serie de experimentos médicos. Entonces ahí, claro, la vulneración de las personas en situación de vivienda va a hacer que ellos terminen accediendo, pero ahí podemos llegar a la conclusión a que su consentimiento no fue adecuado. Entonces, lo principal es velar por el consentimiento, sí, que el consentimiento sea lo más adecuado. Ahora, difícilmente una persona de altos recursos económicos va a buscar participar en experimentos científicos. Entonces ahí empezamos a ver cómo logramos el avance de la ciencia sin vulnerar esto. De hecho, yo creo que es eh, el sometimiento a, primero, como decía antes, la no selección general de un único grupo social. Sería una de las recomendaciones que yo haría en caso de que ustedes estén evaluando. Segundo, la búsqueda de la explicación a fondo de las consecuencias de las posibles causas. Y tercero, yo analizando el articulado y las experiencias previas, sería en caso de que haya posibilidad de salvar la vida por otros medios, buscar salvar la vida de las personas. Porque a veces sucede que se está experimentando con el ciudadano, entonces no se le salva la vida para terminar viendo si cómo esos efectos secundarios de la experimentación terminaron generándole algún tipo de efecto particular. Eh, ¿Qué pasa con este tema de los derechos humanos? Que además, si tienen que ver con estos crímenes de lesa humanidad, no prescriben. No prescriben. Claro, los crímenes de lesa humanidad se supone en principio que son cometidos igual que las violaciones de derechos humanos de los estados, pero vuelvo y reitero, en esta normativa
del tema de la bioética se está ampliando a los laboratorios y los médicos como corresponsables de las consecuencias que puedan generar a poblaciones en temas de experimentación científica.